Bendiciones a todos, hermanos, en esta preciosa noche que tenemos un devocional más de muchos que el Señor nos ha permitido compartir y ser bendecidos nuestras vidas espirituales y que llegan al corazón de cada uno de los hermanos que están conectados y aún otros que no tienen el espacio, pero que queda este ministerio grabado del mensaje y que es tan muy importante para la vida de nosotros, tan necesario para poder ser cultivada nuestra alma, nuestro espíritu, se devocione en la palabra del Señor. Amados hermanos, seguro que no vamos a tratar de ver todo lo que hay dentro de un tema que vamos a levantar a partir de hoy. Seguramente vamos a estar compartiendo en 4 etapas en el tiempo, seguramente sobre lo que vamos a hablar en esta noche. Y de hecho, compartirlos en otros espacios más del devocional, seguramente si Dios así nos lo permite. ¿Por qué razón? Bueno, lo veremos a través de la lectura de la palabra de Dios. Voy a invitarles a todos ustedes, hermanos, con la ayuda del Señor, a que vayamos juntos a la lectura a primera carta a los Corintios. Y vamos a tomar de esa carta un versículo que es el que nos va a abrir el espacio para hablar del mensaje a continuación. En el capítulo 5 y el versículo 6. Todos hermanos usando la lectura de la palabra de Dios, tomando también alguna nota que le va a ser útil para el ministerio o para tener ese recordatorio de la palabra del Señor cuando usted pueda hablar con otros o esperar que en usted también sea realmente de bendición para su vida el volverlo a recordar. Entonces, la primera carta de Corintios, capítulo 5, el versículo 6, lo leemos en el nombre del Señor y dice así: no es bueno o no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Que dé bendición a través de su palabra el Señor en nuestra vida. Bien, hermanos, vamos a hablar de un poco de levadura. Específicamente cuando vemos esta expresión levadura, nosotros nos preguntamos que realmente cuál es el uso de la levadura. En la mayor de las veces usted sabe que las amas de casa usan la levadura. ¿Cuál es el objetivo de usar la levadura? El objetivo de usar la levadura es para darle un crecimiento volumoso a lo que nosotros sabemos que es el pan. De hecho, sirve para darle un crecimiento de manera que no quede muy reducido, sino que se esponjee. La levadura tiene dos representaciones y quiero que ustedes tomen mucha atención en esto, porque es muy importante darnos cuenta que la Biblia habla de un poco de levadura. Según lo que estamos tratando sobre la levadura y hablando de la levadura antiguamente, como ahora en la actualidad, la levadura se ha utilizado para el crecimiento volumoso de la harina, para poder hacer pan y que éste tenga crecimiento a través de este medio de sustancia. La levadura, entonces, nos representa en las escrituras la maldad. Repito, la levadura en las escrituras nos representa la maldad, contagio de pecado, crecimiento volumoso de pecado. En segundo lugar, levadura también en la Biblia nos hace una representación o un símbolo para decir así de la misma manera, familiarizada esta expresión. Representa el crecimiento del reino de Dios cuando se va creciendo el número de personas, entonces
también representa al reino de Dios que crece. Pero acuérdese precisamente que cada cosa de lo que hablamos es diferente. Pero hablar de la levadura en este versículo está hablando entonces precisamente de la levadura de maldad. Es decir, que usted no está usando la levadura en una forma literalmente, pero en una forma de acciones espirituales o emocionales dentro de su ser. Puede estar utilizando la figura de la levadura y puede estar practicando la figura de la levadura en su vida. Y ahora es el momento entonces que vamos a ver el desarrollo de esto que está tratando el apóstol San Pablo en cuanto a los hermanos en Corinto. La levadura entonces en los dos aspectos que vimos, en primer lugar, en el antiguo tiempo, volviendo a recordar, en el antiguo tiempo fue prohibida la levadura para los israelitas en usarla en los panes. Los panes tenían que estar separados de la levadura. Era totalmente prohibido que alguien usara levadura para leudar la harina y de esta manera al revolver usar levadura. Entonces se usaron y usted ve los panes sin levadura. Y también la levadura en el Antiguo Testamento, la levadura se tenía que buscar aún hasta encontrarla en el último rincón donde podían recordar los israelitas que estaban, porque ese no debía estar, debería ser separado inmediatamente, aunque se iba a hacer pan sin levadura, pero que no hubiere ni en el lugar efectivamente donde convivieran para no hacer uso de ello. De manera, ¿por qué? Porque es una de las cosas que figuriza a la maldad. Y esto es lo que el Señor ahora a través de su palabra nos quiere decir precisamente. El versículo está diciendo sobre una expresión también aquí en este versículo 6 y dice, no es buena vuestra jactancia. La jactancia tiene que ver con una exaltación que totalmente se exagera. La jactancia va más allá de lo que no es. Usted puede considerar cuál sería el sentido de jactancia, en el sentido de una forma de pensar nosotros. Supongamos que yo diga realmente, miren hermanos, que yo sí puedo hacer esto y soy el único que lo puedo hacer. Se torna en un estado de jactancia, porque pueden haber otros que pueden hacerlo mejor que yo. Un estado de jactancia es cuando creo que solo yo tengo realmente la posibilidad y que solo yo puedo quedar. Eso hubo en Eliseo, perdón, en Elías. Elías quiso creer, solo yo he quedado y al final Dios le respondió que no era así. Habían 400 profetas separados para tenerlos en beneficio de Dios. Muchas palabras se pueden tornar en jactancia de nosotros realmente por la actitud. Y entonces Pablo está diciendo a los hermanos, no es buena vuestra jactancia. ¿En qué se narra que están jactándose ellos? Bien, cuando nosotros tenemos un acto de jactancia, es cuando estamos tolerando algo que estamos seguros que es pecado. En este contexto de esta expresión, Pablo puede expresarle no solo que tenían jactancia a ellos, hay otra expresión que se nota en la escritura y Pablo se las hace ver también a los corintios en la iglesia, tanto en el liderazgo como en el aspecto de cada hermano en la iglesia. Y es que les dice que ellos estaban envanecidos, no solamente la jactancia
estaba haciendo en ellos, creyendo que estaban bien, pues por eso es que era una jactancia. Ellos creían que estaban bien las cosas en la iglesia y ellos están totalmente dándose la grandeza que todo estaba bien en la iglesia. Él les dice en el versículo 2 de la primera carta, capítulo 5 de Corintios, está diciendo, vosotros estáis envanecidos. Y mira usted estar envanecido, esto es algo sin peso que ustedes están apoyando. Hermano, muchas veces nosotros podemos conocer lo que está pasando en gravedad en un hermano en el interior de su hogar y siendo creyente, allí en la iglesia y siendo miembros de la iglesia, les toleramos esas cosas y estamos nosotros no solamente jactanciosos, sino también envanecidos. Esto no significa entonces cosa buena. De hecho, aquí el apóstol está diciendo que ellos están envanecidos. ¿Por qué? Porque ellos tenían delante de ellos un gran problema de maldad. Y el problema de maldad a tal grado que lo estaban tolerando. Tanto envanecimiento como jactanciosos estaban ellos en sus vidas creyendo que todo estaba bien en la iglesia, todo estaba bien entre los hermanos, no importando lo que estaba pasando. Sabe que inmediatamente el apóstol Pablo está repudiando tal actitud de la iglesia. No puede ser que en la iglesia esté tolerándose lo que dice el versículo 6, la jactancia, pero viene y expresa por eso, no es buena vuestra jactancia. Y hace una interrogante que es una respuesta inmediata a lo que tiene que decir de lo que está pasando. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, ¿no se dan cuenta ustedes que la levadura, al solo tirarla sobre la masa y empezar a moverla y moverla, va a introducirle y toda esa levadura entremetida entre la masa ya está leudada? Entonces, notamos que el apóstol Pablo está totalmente repudiando lo que está pasando. ¿En qué se envanecían ellos? ¿En qué se jactaban? En que al menos todo estaba bien, pero había en medio de lo que son los creyentes dos personas que se estaban comportando con una levadura de maldad de tal manera que ellos estaban ignorándola. Como que estaba bien esto y no importa que esté así, todo está bien. Pablo tiene que hablar de un ejercicio de los incrédulos, que es mejor que lo que estaban haciendo los corintios, por lo que él está diciendo. Y quiere decirles realmente, y ustedes como creyentes, qué comportamiento tienen que están teniendo aceptación a esta contaminación de levadura de maldad y ustedes no la quieren sacar, limpiar. Y aquí vamos a hablar que el versículo no solo está hablando de la levadura, pero también habla de la masa, más adelantito. Pero ¿a qué se refiere entonces lo que está envanecido, están jactanciosos ellos? Se está refiriendo a que hay dos personas que están viviendo en acciones inmoral, en pecado, de tal manera que en el acto había fornicación y en el mismo acto tendría que haber adulterio si era casado, aquella persona con. Pero en este caso, en una forma directa, había fornicación. Pero Pablo está dando un ejemplo de la sociedad de aquel entonces y había una delicadez en la sociedad. Dice usted, ¿cuál será la delicadez en la sociedad? ¿Acaso que la sociedad puede intervenir en cosas justas? ¿Puede intervenir en cosas de rectitud? ¿En cosas de justo? Sí, precisamente en los gentiles. En el versículo 1
escucha usted que Pablo dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y esto se refiere al poco de levadura. Y esta levadura es levadura de maldad. Hay entre vosotros, es decir, que los demás hermanos podrían estar todos bien, pero hay entremetido entre ustedes dos personas que están viviendo en fornicación. Pero note lo que ve hacia la sociedad gentil de aquellos corintios. Dice, tal fornicación ni aún, mire la palabra, esta es importante verlo con cuidado. Tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles. Dice usted, los gentiles. De aquel entonces trataban de vivir unidos en matrimonio para hacer una vida moral. Me va a decir que había depravación, sí, en hecho, pero era más sumergible a la vida de los gentiles a tener una conducta social bastante aceptable en ese sentido, según Pablo. ¿Por qué? En este caso, ¿cuál? Él está diciendo, ni aún se nombra, no se está mencionando entre los gentiles tal fornicación, entre ellos están viendo las cosas de una manera muy buena para no vivir bajo fornicación. Pero note usted que el versículo 1 está destacando el mal que haya Pablo en ello. Si dice, bueno, no se menciona entre gentiles, tanto que, mire esto, alguno tiene la mujer de su padre. Tiene. Pablo no está en ninguna duda. Pablo no está dudando. Absolutamente no está dudando de lo que está diciendo. Amados hermanos, de tal manera que jactanciosos, de tal manera que envanecidos. Entonces Pablo les presenta lo que deben hacer. Versículo 3. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en el espíritu. Y ahí está lo que le está presente en el espíritu. Ya como presente he juzgado a qué tal, mire lo que dice, cosa ha hecho. Pablo no iba a dejar por alto. Un ministrador debe saber que tiene que poner parte de la regla doctrinal para detener tal mal, tal levadura que hay dentro de los miembros más de algunos de la iglesia. Por eso es que usted y yo, cuando hay personas que están ahora en día, usted sabe que le dice, ya se casó mi hija. ¿Cuándo fue la boda? No, no, se la robó. No, no, por favor. Estamos como suavizando la situación. Si el contrario es una vergüenza decir, se casó. No, hombre, mire, se la robó. Y un creyente ya no puede estar envanecido ni jactancioso. No, se la robó. Eso pasó, no. Quiere decir que ya se casó, perdón. Se la robó y se llevaron el pecado a la vida. Por eso no podemos vivir bajo envanecimiento y jactancia, que está bien eso. En la iglesia tenemos que decirle, hermano, si así veniste al Señor, no te habías casado, pues tienes que casarte. Hay hermanos ahora aquí que viven con una persona incrédula, pero esa persona incrédula consiente en vivir contigo, pero ya le proporcionaste decirle, tengo que casarme contigo. ¿Y por qué me voy a casar contigo? Porque tú quieres vivir conmigo y vivís conmigo y estás solidaria conmigo, estás de acuerdo, igual varón o hembra, pero tiene que solicitar su matrimonio porque sabe que está metido en una leuda de maldad y sos creyente, tú eres creyente, tienes que darte cuenta que tienes que
que frenar ese pecado y salir del pecado sería a invitar a tu matrimonio e inmediatamente a tu pareja, que se dé cuenta que no puedes vivir por siempre así. Hermanos, estos son temas que los varones y damas que no están casados, no tienen ni novia, deben por permitirse tenerlos bien ajustados, como el cinturón bien ajustado, que no se zafe de usted, que se dé cuenta que es así que tiene que ser y que esto es porque la enseñanza le va a ser útil a la vida para todos los tiempos durante esta vida. Entonces usted no se puede poner en jactancia, estoy bien así, sirvo al Señor y no importa, ni ejecuta, ni le permite a la persona, platiquemos sobre este asunto que me está afectando. Yo quiero casarme, varón o hembra. Pues tiene que insinuar a la santidad de su vida y a la otra persona hacerle ver, no se nombre realmente entre los creyentes esto y se está nombrando y no estamos haciendo ni cuidadosos en qué estamos leudados. Los ministradores debemos hacerle ver a las personas. Recuerdo una experiencia, un hermano, tienes que casarte. Hermana, si eres creyente, tienes que casar. Se quedaban pensando. Un creyente no debe estar pensando dos veces, debe pensar una vez, tengo que casarme, porque ya tengo una pareja. O hay otras opciones, al menos una más. Pero voy a hablar directamente de esta. Permítase que si la persona consiente en vivir, entonces debe hacerle ver que no puede vivir por la vida así. Porque el Señor va a ver la prontitud y el deseo suyo de ejercer santidad en su ser. Y viviendo así, estás otorgando la levadura de maldad sin exigir quitar la vieja levadura. Ya la veremos, la vieja levadura. Pero aquí está, ciertamente, ya ha sido juzgado caso semejante y por lo tanto ahora viene y decirles a los hermanos, en el nombre de nuestro Señor, ustedes tienen que reunirse, deben estar en un espíritu y con el poder del Señor Jesucristo. Y ahora ve usted la gravedad de un caso sucedido. ¿Alguna vez ha escuchado una experiencia de haber entregado a alguien a Satanás usted? Es algo que uno se pone a pensar, ¿verdad? Pero Pablo está diciendo, bueno, esta persona que está haciendo tales cosas, lo que merece es mejor ser entregado a Satanás. En serio, ¿verdad? Muy delicado, ¿no? Pero, en vez de eso, ¿sabe qué? La situación estaba escondite, por tanto, el escondite se podía visualizar entre los hermanos y nada estaban haciendo. El tal caso es vergonzoso en la iglesia. Por tanto, hermano, si tú no te has casado, hombre, insinúa tu vida de fe en el Señor a la otra persona decirle, no puedo seguir viviendo mi vida por siempre así. Así que el reto es, empecemos a trabajar sobre esta motivación de nuestro matrimonio. Y vendrán preguntas, me las va a hacer quizás en el cierre después del devocional. Pues sería bueno, pero porque hay una cantidad de preguntas que hoy las preguntas no las puedo resolver, sino el mensaje que está resolviendo. Entonces, Pablo está diciendo, deben reunirse, traten este asunto, pero a este hay que entregarlo a Satanás. ¿Cómo es posible? Pero ese era el grado de gravedad de pecado que estaba sucediendo al escondite de que todo estaba bien y que en la iglesia no pasaba nada. No, mis amados hermanos. Usted diría, bueno, hermano, pero eso es el pecado de fornicación. No, pero es que pueden surgir eh, 6 pecados dentro de la iglesia en los cuales son parte del mismo ejercicio que se le hace a un fornicario.
¿Cómo así, hermano Noé? Bueno, sencillamente, ¿qué responde la Biblia al respecto de esto? Váyase conmigo allí en capítulo 5, versículo 11. Lea conmigo y ve usted 6 pecados en los cuales deben ser tratados de la misma manera. Miremos. Dice el versículo 11 del capítulo 5, primera Corintios. Más bien, os escribí que no juntaseis con ninguno que llamándose hermano fuere. Es una práctica favorable, como que nada pasa. Fuere, presentemente hace las cosas como que nada pasa. Vuelvo. Fuere, fornicario, o avaro, o ladrón. Siguiendo el versículo, tal como va diciendo, ve usted, o idólatra, no, perdón, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Ve usted, haga una observación cuántas veces dice o, 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 o. Ahora mire la delicadez de estos pecados. Se juzgan de la misma manera que se juzga el de fornicación, que está allí entre los 6 mencionados. Con el tal ni aún comáis. Hay 2 puntos de vista delicados aquí. Pero llamándose creyente, hermano, se está tratando de uno que se llama creyente. Nomás lo ha conocido como un creyente. Pero que llamándose creyente fuere o. En las 6 veces, nota los 6 pecados, dice, con el tal ni aún comáis. El comer, aquí tiene 2 funcionamientos reales. ¿Puede comer la cena del Señor con ellos? Según la Biblia, no. ¿Puede comer alimento con una persona que está desastrosa, que no se refrena, que no hace nada, que empeora día a día? Porque no ha habido arrepentimiento, no es como cuando llegó. Ya explico lo otro. Entonces, esta no se refrena, sino que sigue así. Aún puede ir a la iglesia y todo, y no confiesa, y todo está pasando por su vida en práctica, y nadie los refrena. No se puede ni comer alimento de compartimiento entre su mesa, de su hogar, ni aún de invitación entre. ¿Cuándo se puede comer? Cuando la persona se ha arrepentido, ha confesado, la iglesia lo supo y se ha humillado, y este hermano ha pedido perdón y él sabe que pecó y ahora quiere que sea restaurado por su arrepentimiento. Entonces yo puedo comer con un hermano que estuvo en fornicación y se separó arrepentido de ello, o un hermano que de los 6 pecados mencionados no está involucrado, porque aquí están los pecados que se tratan de la misma manera porque no se cambia la postura. Amados hermanos, ese poco de levadura, se trata de la fornicación que está cometiendo ese hombre. Y la masa representa, según el versículo 6, está representando la iglesia, los miembros de la iglesia. ¿Y qué tienen que ver, hermano Noé, los demás miembros con el pecado de fulano? Claro, porque nosotros somos miembros los unos de los otros y somos un solo cuerpo en Cristo. Usted dice el amén en su interior y no se va a errar en él. Otro versículo dice que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen. Si usted se golpea la uña, ¿le dolerá en todo el cuerpo? Todos se conmueven. En cualquier área que trastoque un golpe a su cuerpo que pueda causar dolor, todo lo va a sentir. En la iglesia, hermano, un caso de inmoralidad
casos de borrachera, casos de avaricia, casos de ladrón, casos de idólatra, casos de maldicientes, aquellos que dicen algo que no es, que juzgan al hermano sin ser verdad. Todo tiene que tener una raíz de verdad. Hermanos, ni comer con él. Si no hay un cambio de vida que genere arrepentimiento, no permite, no va allí. Amados hermanos, ahora bien, de esta manera debemos de mirar. ¿Qué hacer entonces con la levadura que representa aquí la fornicación o los 6 pecados mencionados? ¿Sabe qué, hermano? La vida de los hermanos debe ser limpiada. Porque podemos celebrarle al Señor el culto, la relación de adoración con Él de la siguiente manera. La vieja levadura, acuérdese que la levadura representa maldad. Y aquí en la Biblia se le llama vieja levadura, vieja vida pecaminosa. No podemos seguir viviendo en esa vida vieja pecaminosa. Cantaba una alabanza, el viejo hombre quedó en el ayer. La escucharon ustedes. ¿Qué hacer? Versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, como soy. Somos nueva masa, hermano. Limpieza. Hay que quitar ese pecado. Hay que rigorizar sobre quitar. Entonces, sin levadura. Debe ser nuestra vida sin levadura.